Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. No me dirán que en estos últimos días el cambio de febrero a marzo no ha sido intenso. Carnavales, el macropuente del Día de Andalucía, bueno, pues entrega de premios, la noche en colores, porque claro, estamos hablando ahora de la noche de color. Tenemos la noche en negro, la noche en blanco y la noche en color, que es la noche del carnaval en la calle. Esto ha sido otra nueva idea que fortalece de alguna manera al comercio, que hace que la gente salga a la calle incluso cuando hace un poquito de fresco. No frío, porque en Almería no hemos tenido frío, la borrasca no nos ha pasado ni de refilón, o sea que una temperatura muy agradable para las fechas en las que estamos. Pero miren ustedes, también ha sido intensa en otros asuntos, como por ejemplo la de los Titos. El Tito Berni, el Tito Pedri, hay muchos Titos por ahí. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya es de la década de los 90, cuando empezó el Partido Socialista, cuando ya se soltó el Partido Socialista, después de 1982, y ya llegó a últimos de los 80 y principios de los 90, ya empezaron a soltarse. Y ya cayó el Boletín Oficial del Estado, la Guardia Civil, la Cruz Roja, Filesa, Malesa, Trainsport, financiación ilegal del Partido Socialista. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, ese titular del diario El Mundo, que ya es prácticamente papel sepia. Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales. Pero lo mejor vino después, porque ya empieza la diversión, ya empiezan las inclinaciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, los cafelitos, porque si ahora es el Congreso de los Diputados y una comandancia de la Guardia Civil, antes era la delegación del gobierno en Sevilla, el hermano de Juan Guerra, los famosos cafelitos, donde allí se negociaba y donde había mordidas por todos lados. Allí se recibía dinero por los 4 puntos cardinales. Y posteriormente llega, eso sí, la diversión. Y llega, por ejemplo, Luis Roldán. Ahí lo vemos departiendo animosamente con una dama en una fotografía pues impropia de un director general de la Guardia Civil. Posteriormente lo vemos ahí con ese escarabajo tapándose las partes pudendas, también en otra orgía. Esto era la corrupción generalizada de altas instituciones del Estado, el Partido Socialista Obrero Español. Posteriormente, pues vamos a seguir revisando, a ver qué tenemos por ahí. Hombre, pues aquí tenemos dinero pasado una vaca, billetes para asar una vaca. Esta era la respuesta del señor Lanzas cuando le preguntaron a su madre qué pasaba, por qué ese dinero. Dice, no, si esto no es nada, si tiene dinero, tiene billetes pasado una vaca. Posteriormente, pues vamos viendo más personajes. La Junta de Andalucía, ya estamos en la época de los seres. Y ya estamos aquí con altos dirigentes, consejeros de la Junta de Andalucía y también presidentes de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando de 2 presidentes del PSOE, Chávez y Griñán. Independientemente de que fueron presidentes de su comunidad autónoma, fueron presidentes del Partido Socialista a nivel nacional. Y ahora llega el momento clave, el momento Tito. El momento Tito con Pedro Sánchez y el Tito Berni. Ahí los tienen ustedes tan sonrientes, tan amigables y echándole el brazo por encima al Tito Berni, Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no sé si llegará también a ser Tito, el Tito Pedro o el Tito Sánchez. En fin, hablaremos de estos asuntos y también les hablaremos de la única noticia a nivel político que tenemos hoy en el menú. Lo que pasa es que este menú se va atragantando ya un poco, porque ya llega un momento en el que ya te empacha. Porque miren ustedes, tener un desayuno de trabajo y después una merienda de trabajo de la misma historia, a mí me parece ya excesivo. Hoy Miguel Cazorla ha presentado un desayuno de trabajo para no presentar nada y decir, no, esta tarde a las 8 es cuando presentaré a mi junta directiva. Es que ya,
Cazorla desayuno, Cazorla merienda y Cazorla cena, pues la verdad es que empacha un poquito. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios. Paco Micián, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Oye, estamos entretenidos, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Pues sí, estarán entretenidos. Yo últimamente es que veo poco la tele, pero estará la gente entretenida con... No, si no hace falta que la vea, sí. Con el Tito Berni. Sí, el Tito Berni. Estarán los periódicos de Madrid que echan humo. Bah, en fin. Bueno, Mari Carmen Mulero, muy buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Y mientras tanto, Mari Carmen, ¿sabes qué? Que las empresas se van de España, como sí, por ejemplo ya lo he visto. Ferrovial. Ferrovial se ha ido, efectivamente. Que venía escuchando a la señora Montero, que da vergüenza de oírla, pero sí que venía diciendo sus características, como siempre. Que se va a los Países Bajos, se va a instalar en los Países Bajos porque dice que ha presentado el balance del cierre de cuentas del año anterior y que habían dado pérdidas. Porque le había cobrado el gobierno en impuestos 40 millones de euros. 40 millones de euros. Y entonces, claro, como... Bueno, lo habrá cobrado más. Como decía... Más. Y en base a esto decían que había dado pérdidas, que se iba a los Países Bajos porque la fiscalidad no es ni la cuarta parte de lo agresiva que es aquí y que igual allí se agilizan mucho más sus gestiones empresariales. Y decían, no le da vergüenza a la ministra Montero, a la de Hacienda, no a la otra payasa, a la de Hacienda. Dice, no le da vergüenza de decir que se van porque han dado pérdida en el año anterior, el ejercicio del año anterior, cuando es que se lo están comiendo impuestos, porque 40 millones de euros es para pagarle a muchos empleados, ¿eh? Claro. Y es lo que están haciendo, se están comiendo el tejido empresarial. Lo que pasa que es que, claro, han hecho una evaluación en Ferrovial y han dicho, bueno, vamos a ver, ¿por cuánto nos sale esta deslocalización? Irnos a Países Bajos... Estará allí su sede. Y dicen, pues coño, nos salen de 40 a 60 millones de euros anuales menos que en España. Pues ya me contarás tú. Entonces, claro, merece la pena, porque una empresa y un empresario tiene que responder a sus accionistas. Y evidentemente los accionistas tú no le puedes dar una cuenta de resultados en negativo cuando dices, bueno, es que esto es de la mordida de los impuestos. Claro. Oye, ¿y por qué no hacemos una cosa? Nos vamos a la empresa matriz, que es en Países Bajos. Si a lo mejor hasta le trae más cuenta instalarse en el Congo. Pues sin cualquier sitio menos en España. En fin. Y ahí veo la fotito del señor Sánchez con el Tito Berni, que tiene el señor Pedro Sánchez en esa fotito así, tiene la cara del niño psicópata ese que sale en las películas de miedo, pero está tan a gusto ahí con el Tito Berni y tan felices todos, porque de todas maneras lo empercudido que ya está el centro de ese... A lo mejor, me lo cuestiono yo, igual en los estatutos de los socialistas, cuando tú te haces socialista, en los estatutos ya viene implícito que después de las reuniones y de la toma de decisiones importantes viene el catering con todo tipo de carne incluida. Yeah. Eso va implícito en el contrato. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Muy bien. Rafael Marto, buenas noches. Ha dicho empercudido. Sí. Muy almeriense. Muy almeriense. Muy hombre, y lo contrario. Sí, ya estamos con el andalucismo. No, muy almeriense la expresión, coño. Que esa expresión la he oído yo en prácticamente toda Andalucía. Claro. ¿Y espercochado? ¿Qué es lo contrario de empercudir? Esa es que no la he oído nunca. Bueno, pues tú cuando tengas una cosa empercudida, lo tienes que dejar espercochado. ¿Sabes? O sea, que eso es limpio. Esa no la había escuchado, pero eso es limpiar M, ¿no? Claro. Limpiar la M. No, espercochado. Porque empercudido es la M abundante. Esto está todo espercochado. Está todo en orden, está limpio, está reluciente. Espercochado. Muy bien, muy bien. Pues no, hombre, a ver, respecto al tema de Ferrovial, claro, un poco curioso porque por una parte es lógico, es una empresa privada, pues si tú estás machacando a impuestos a las empresas, pues aquella que puede se va, pero no solo por pagar menos, sino por tener cierta seguridad jurídica. Porque si tú desde una empresa haces una previsión de beneficio y de gastos y de impuestos que tienes que pagar, pero a mitad del partido resulta que te dicen, no, pues ahora me tienes que pagar más. No, pero ahora los trabajadores, ¿ves que te costaban esto? Pues no, pues ahora te van a costar un 10% más. Ahora, así no hay manera en una empresa seria de echar cuenta. Entonces ya digo que no solo es por la subida de impuestos, sino yo creo que sobre todo por esa inseguridad jurídica que está afectando a tantas cosas. Una continua provisión de fondos claro, es que no sabes cómo va a venir el gobierno, ¿no? Entonces, pero a la vez hay otra cuestión con este caso concreto, y es que no hay que olvidar que esta empresa vive básicamente
de la contratación pública, básicamente. Entonces, dice, bueno, resulta que el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, ¿no? El Estado te va a seguir adjudicando obras, tú estás cobrando de esas adjudicaciones, pero el beneficio va a tributar fuera de España. O sea, eso también, esa parte de la empresa también habría que verlo. Y en torno a ese resumen que ha hecho, ha resumido mucho, ¿eh? Desde luego que, ha resumido mucho. Pero muchísimo. Porque no falta nada ahí. Porque, vamos, ahí pero tela Eso que ha sido cortar, una ¿no? leve pincelada de la eso corrupción para del saber de Partido dónde Socialista. venimos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, para ser honestos, pues, casos de corrupción hay en todos sitios. Lo más importante, creo yo, es el saber actuar cuando te llega un caso de eso. Que es muy difícil que en un partido político en el que tiene miles de afiliados, miles de cargos públicos, pues no haya uno, dos, tres que se desmanden. Ahora bien, la cuestión es cómo reacciona la dirección de ese partido respecto a esa situación. Oye, por cierto, tú, Paco Amicián, tú que vives en un partido político muy intensamente, el Partido Popular, este tipo de cosas, cuando surge, digamos, alguna duda, alguna historia, ¿los partidos tienen algún tipo de instrumento, mecanismos para ponerse en alerta y zanjar el asunto antes de que vaya a mayores o no? Pues bueno, es muy difícil. Lo decía antes, Rafa, hay mucha gente, son muchas personas y es difícil porque al final tienes que vigilar muchas cosas, tienes que controlar muchas cosas, tampoco tienes tú ni los datos de Hacienda de nadie, ni los datos de sus facturaciones, ni tal. Pues hay indicios que pueden llevarte a pensar que alguien está haciendo las cosas mejor o está haciendo las cosas peor, pero nada más. No te creas que es fácil, es difícil hasta por la policía judicial conseguir sentencias, pues imagínate, o para los jueces o para la justicia, conseguir sentencias en contra en este tipo de casos, que pueden, imagínate, para alguien que no tiene esa... Al otro día recordaba a un partido político de Nuevo Cuño que a los candidatos le pedía certificado de penales. O sea, para ser candidato de ese partido político estaban pidiendo el certificado de penales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen otra posibilidad de decir que por lo menos el hombre no me dé un escándalo, que por lo menos no va a ser que ahora meta un candidato que resulta que ha estado 3 meses en la cárcel, 6 meses en la cárcel, haya tenido una sentencia de malos tratos, haya tenido una sentencia de tal, o haya tenido una sentencia por extorsión o por... Pero claro, yo me refiero al carguillo. El carguillo por decir que, bueno, que tampoco se lo ha trabajado, sino que, ¡pum!, se le aparece. De pronto, está en una lista, sale elegido, tal, se le sube la cabeza. Se le sube la cabeza, claro, y se le va, o se le cruza un cable. Ahí ya estamos como... Volvemos a estar, Antonio, como tú has podido pensar a lo largo del tiempo, que llevas muchos años haciendo política, cuando ves a alguien, pues la intuición pues te puede valer, pero nada más, ¿no? La intuición, lo peor de la intuición de pensar, pues este señor es mejor, o esta señora es mejor, o este señor es peor, o este señor es tal, pero... Lo peor de todo esto, Paco, es que se empieza bien cuando la gente entra en su partido, como tú dices, incluso pidiéndole el certificado de penales, que eso es una cortina de humo. Eso no, le he puesto un ejemplo, que no hablo del PP, hablo de un ejemplo de otro partido. Pero lo patético es que como tú dices, cuando ya se le sube ese endiosamiento a la cabeza, lo que no pueden hacer, porque pueden hacer fechorías, porque son una manada de delincuentes, más o en menos escala, pero lo que no puede hacer es irte a pagar esas cosas con los fondos del partido, con las tarjetas del partido, porque es que encima de ser unos sinvergüenzas, es que son tontos. Porque por lo menos sea un poco discreto. Tienes que tener un poquito de mano izquierda. Me quedo siempre con la frase de Julio Anguita. Todo lo que tenemos en este país sale de la sociedad. Claro. ¿Vale? Entonces, lo mismo nos encontramos a una mujer que monta una ONG para cuidar a mujeres con problemas de exclusión, que se pasa a su cuenta 7 pisos y crece a 13 millones de euros su patrimonio, y estamos hablando de una ONG que no tiene nada que ver con la política, que nos encontramos un señor en Hacienda que de pronto lo expulsan, o nos encontramos un médico que está negociando con el visitador médico metiendo las medicinas y tal. Esto está intrínseco a nuestra sociedad, y lo que tenemos que hacer o luchar todos es por eliminarlo lo antes posible,
que yo creo que tendrá que ver con la cultura, con la educación y con el sentimiento del país. Pero es que hay mucha desvergüenza, mucha cara dura. Y si hablamos de empresarios, pues ya multiplicamos por 80 estos ejemplos. Fíjate, si hablamos de funcionarios, multiplicamos por 80 estos ejemplos. Si hablamos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, pues no están exentos tampoco los pobres de casos brutales. Sí, es cierto. Porque han llegado a decir ya periodistas especializados en este país que para delinquir en temas de tráfico de drogas, o lo haces con la Guardia Civil o con la policía, no hay nada que hacer. Quiero decir, no hay exento ninguna profesión de este país de, no sé si llamarlo, de la corrupción o del golferío o de las tentaciones. No, y si cuanto más alto nivel tienen, pues más están dentro de... Pero fíjate, ahora, lo que yo creo que se soluciona, yo creo que se solucionará, pues espero que se vaya solucionando con las próximas generaciones, por 2 razones. Y vuelvo a esa frase magnífica de Julián Quinta que decía, en alguna conferencia creo que se decía, en este país nuestro máximo exponente es el Lazarillo de Tormes, que le robaba un ciego. Sí. Veneramos a los bandoleros de Sierra Morena, que eran auténticos asesinos, violadores y sinvergüenzas. Y eso sí, luego le dio una temporada por luchar en la Revolución Francesa, ¿no? Perdón, en la invasión francesa. Llega la época de la renta y no se oye una conversación en un bar que no sea cómo engañar al Estado para no pagar dinero. Pues decía Julián Quita, terminaba esa reflexión Julián Quita diciendo, bueno, ¿qué esperan de los políticos que salen de esa sociedad? Pues ahí más o menos lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que luchar, y además, vuelvo a repetirlo, tenemos que luchar desde una manera educacional, entiendo. El país ha estado muchos años en otras cosas y yo creo que toca luchar desde una política de educación y yo confío mucho, siempre lo hablaba con Rafa en algunos momentos, ¿no? Confío mucho en esos niños que ahora van a cruzar un paso de peatones y te piden, papá, no cruces que está en rojo. Y antes cruzamos como queríamos. O no eches la basura tal. Esos Paco, pequeños mensajes. Pero Paco, eso no quita, si yo entiendo como... Pues nos pegamos un tiro, nos metemos en un campo de concentración, desde el político al empresario, un tiro en la cabeza, y si hay que lo solucionamos, pues lo solucionamos, pero no se soluciona. Se trata que hay que tener mucho descaro para hacer ciertas cosas. No, pero ¿cómo descaro? Pero que ya le digo, vuelvo a hablar, que yo no voy a defender al Tito Berni. Yo lo que vengo a decir es que esto está así en la sociedad española, en todos los niveles, en mayor medida o menor. Nos enteramos de los casos públicos y no nos vamos a enterar de los casos empresariales porque no salen todos en el periódico. Pero mira, esto no hay que flagelarse. Que hay que castigarlo, por supuesto. Pero que no hay que flagelarse diciendo que esto pasa en España. Esto pasa en todos los países. No. Pero Rafa, yo me refiero. Mira, Rafa, tú no puedes estar en el ojo del huracán lo mismo que puede estar una limpiadora. Una limpiadora que una señora que puede estar sisando una chispica de algo. Pero tú eres un periodista, una persona con mucho renombre en Almería, y tú sabes que a ti te pueden hacer fotos, te pueden grabar, te pueden vigilar por tu falta de ética en los comportamientos. ¿Qué es lo que le pasa a esto? Si ellos lo saben. Pero lo sabe la Iglesia, y ocurre en la Iglesia. Pero mira, también lo sabe, te he dicho que vuelvo nadie, a repetir, que me digas una exención. Pero si hay gente que sabe que están en el ojo del huracán, que se cuiden un poco. Es que a eso es a lo que iba. A mí, una de las cosas que todavía me sorprenden en este caso, supongo que nos iremos enterando cuando vaya saliendo información, es que yo de momento no he entendido muy bien cómo funciona esto. Sí he entendido que hay un mediador y que ese mediador pone en contacto una serie de empresarios que necesitan ciertos favores con un determinado diputado socialista que a su vez extiende esa petición de favores a otro. Y por medio tenemos pues todo... Un comando de unos 15 socialistas del Congreso. Sí. Pero los 15 socialistas son porque argumentan que había 15 socialistas en fiestas de estas de... Claro. No. El Tito Berni ha dicho que solo trabajaban y exclusivamente, y en su expediente lo ponía en el dossier, que donde había una flor roja entraban, si no, no. No, a lo que me refiero es que un diputado no puede hacer nada de lo que se supone que deberían necesitar estos señores empresarios. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es decir, un alcalde, un concejal de urbanismo, un concejal de X cosa, un consejero, sí que pueden, con la connivencia siempre de los funcionarios, porque sin los funcionarios no puede hacer nada, sí que puede amañar cosas. Eso puede pasar. Pero un diputado, además, estos que salen ahí, eso se limitan a votar. O sea, esto lo más que pueden hacer es acercarse a un ministro, pero es que el ministro tampoco
es quien decide a quién se le adjudica un puente, hacer un puente, o a quién se le adjudica un dinero de los fondos europeos. No, si eso va pasando de uno en uno en subcontrata, una y otra y otra. No, por eso te digo que a mí se me escapa eso, y me da más la impresión, insisto, habrá que ver en qué acaba todo esto, porque es solamente una intuición. A mí me da la impresión más que esto ha sido una especie de estafa a los empresarios. O sea, a mí me da la sensación que me da de momento... Qué buenos son. Es que es una estafa, es decir, unos diputados, varios diputados, que con eso un refrán muy bonito, yo no me acuerdo, pero que era español, que decía: el que bien paga... el que regala bien vende, si el que lo toma lo entiende. Correcto. Claro, pero me refiero, te llevan, siendo a lo mejor empresario de un pueblo de Gran Canaria, por ahí perdido, que lo que tienes son unas vacas, y resulta que te han puesto una multa porque tienes a los trabajadores ilegales o porque no has perdido una licencia, te llevan nada más que hasta el Congreso. En otros países, Rafa, en Bruselas, hay lobby. Aquí no llegamos a esa categoría. Quiero decir, claro. Aquí no llegamos a esa categoría. O sea, el lobby, que algunas veces puede tener algunas connotaciones no muy legales, y en Europa pasa mucho. Pero no peyorativas. Pero porque no peyorativa, un lobby no es peyorativo. Pues esto es lo mismo, pero en la pellejería absoluta. Estilo español. Nos gusta escucharlo o no nos gusta escucharlo. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que decía Marto, de que esto pasa en Europa. En Europa no pasa. Esto pasa en todos sitios. Boris Johnson dio una fiesta en Downing Street durante el COVID, que era tomarse una cerveza con miembros de su gabinete. Esa fue toda la historia. No hubo cocaína, no hubo prostitutas, cuando digo que no, es porque hay que entender cuál era la situación de Boris Johnson dentro de su propio partido y quién promovió aquello. Es decir, esto que estamos viendo... Un solo caso. Me refiero a la vergüenza. Si hubiera una presión interna desde el PSOE contra Pedro Sánchez desde hace 2 o 3 años o tal, esto lo acabaría quitando. Pero es otra cosa. Es la poca vergüenza. Pero porque no hay valores. Valores ninguno. Porque claro, aquí... Menos mal que vamos a volver a mi teoría de la educación. Volvemos a mi teoría de la educación. De la falta de educación. Volvemos a la teoría. Que no se trata de eso. Educación. Las cosas se pueden hacer con disimulo, pero no los escándalos que dan los socialistas. Ni sin disimulo ni con disimulo. Sí. Cuando alguien en un país sale una norma e intentas alterarla de todas las maneras posibles, desde todos los niveles posibles para pasar la norma, y ocurre en una posición, en un porcentaje muy importante, es un tema de país y es un tema educacional. Y mientras que no queramos ser críticos con eso, no lo seremos. Y pongo ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy simple que nos estarán viendo todos los espectadores. ¿Quién es el primero que tiene que tomar partido? Cuando llega la época de meter a los niños a los colegios, hay que empezar a reírse en este país. Hay que empezar a reírse. La gente hace de todo. Se divorcian, se separan, rentas complementarias. Ahora pueden cambiar hasta de género ya. Cambian hasta de género. O sea, quiero decir, alquilan pisos que no van, se empadronan en casas que no existen. Es cierto, porque lo he visto. El otro día veía una información en el periódico y llamaba al periodista. Y decía la información en el periódico: los pueblos vuelven a crecer en Almería, en la provincia de Almería, vuelven a tener más empadronado y más vital. Y llamaba al periodista y le decía, pero tenía confianza con él, y le digo: nene, que estas son las elecciones, que está el alcalde empadronando, claro. Que están los concejales de la oposición empadronando, que se llevan la gente a un pueblo. Claro, en un pueblo de 100 habitantes te llevas 10 y has multiplicado por 10 la población. En un pueblo de 60 habitantes te llevas 3, has multiplicado por el 20%. En el boletín oficial del Estado ya parece que antes del 1 de noviembre... Hasta el 1 de enero. No, antes del 1 de noviembre de este año, tienen que estar no empadronados, sino nacionalizados todos los inmigrantes que han solicitado. No, pero no estaba hablando de eso. Yo no estaba hablando de inmigrantes, estaba hablando de... Digo, con motivo de las elecciones, Paco. Con motivo de las elecciones, que se mueve... No es exactamente conclusión, así. A lo que yo iba, que era una anécdota más. Sí, educación. Creerme, nos falta educación. Y Rafa, pero educación hay moral, en todos los países del mundo, sin lugar a dudas. Claro. Como hay asesinato... Si Pedro Sánchez quiere un partido limpio, que barra, que limpie, a mí me gustaría decir... Y que diga, quiero mi partido así. Me gustaría decir aquí que esto no ocurre. Da igual. Mañana se puede llamar el partido que haya
Cotelús, que estoy leyendo aquí la foto del grupo, y volverá a haber casos de personas de personas golfetas dentro de ese partido. Esto es así, pero Paco, lo será así, falta educación. Ya está. No, si lo queremos entender, lo entendemos, educación, y si no queremos hacer autocrítica, educación, mi opinión, moral y religión, si me apuras también. Porque claro, es que en Inglaterra los protestantes no tienen un cura que diga ego te absolvo in nomine Patri. No, aquí hay un caso no te asuelve de todos los pecados. He puesto el ejemplo, un ejemplo básico. La educación, que evita todo este tipo de problemas, nos guste o no nos guste, porque la educación engloba muchos conceptos, es igual, es estar en la cola, sin llamar a nadie para que te la salte para pasar. Claro. Y a la gente le parece que no ha hecho nada cuando llama a alguien para pasar la cola o saltarse la cola. O llama a un amigo para presentar el último trimestre antes de tiempo en la renta o en Hacienda. O busca una alternativa para no pasar la cola de lo que sea. Hasta ese punto llegamos en este país, y mientras que no queramos entender que esto es así, que mientras que no respetemos una cola, pues como dice Rafa, intentaremos saltarla. El empresario, el político, el ciudadano, el tal. ¿Qué hay que seguir haciendo? Pues lo que están haciendo. Perseguir a las personas y perseguir los delitos. Que como bien dice Rafa, porque lo ha dicho, yo también lo voy a decir, aunque no haya querido decirlo claro, esto tiene pinta de más cachondeo que de delitos en años en el juicio que veremos dentro de 10 años los que vivamos. Quiero decir, los que vivamos. Porque luego tenemos otro problema, que la justicia es un poco lenta. Entonces, ahora nos vamos a enterar bien de todo este sumario y de todas estas conversaciones telefónicas que van a dar para reírse con el Tito Berni lo más grande, pero el juicio vendrá dentro de 10 años y ya veremos dentro de 10 años, o 8, 9, 7 o 6, y ya veremos dentro de 10 años en qué acaba la historia, ¿no? Bueno, pero este presidente del gobierno que estaba ahí en la fotografía con el Tito Berni... Pero Antonio... no voy a defender a Pedro Sánchez, porque me puse aquí en el sitio Martín de los Reyes y parece que me estoy todavía... a mí no me hace el efecto de derechizarme, me hace el efecto de izquierdarme. Una foto con un señor que te piden por la calle fotos no puede ser. No puede ser un tema para que los periódicos de Madrid estén en ese tema. Hoy salía la SER diciendo que Feijóo ha visto en algún momento a alguien de la trama. Hombre, claro. Esto ya empieza a ser de cachondeo. Es que tendrá fotografías con otros 15. ¿Dónde están los delitos? Con los otros 15 también. Que no es por defender a Pedro, que es verdad que, como bien decía, Maricarmen tiene pinta de psicópata. Pero bueno. Pero tú fíjate, tú que has sido concejal de deportes, magnífico, por cierto. He defendido a Pedro Sánchez. Quiero decir, con cuantísima gente te habrá hecho tus fotos como concejal de deportes. O el que te pide, o el que te llama, o el que te va. Yo he ido a actos de esos de deportes con padres y niños, y por lo mismo podía estar con... Tú no sabes quién es cada cual. Como si estuviera en una foto de esas con... No sabes ni con quién está. Entonces, bueno, pues te sonríes, porque te echa una foto y sonríes. Pero lo que iba a decir es que este señor que estaba ahí en la foto con el Tito Berni es el que permite que más de 650 casos, ya no sé por dónde vamos. Pues creo que son más de 700, ¿eh? Más de 700. Sí, 700. Pero sí es lo que yo le estaba diciendo a Antonio. Es que es el que lo permite. Porque en una madre de familia que tenga 5 hijos y el padre y la madre son los que tienen que limpiar, me refiero moralmente, lo que hagan los hijos. No, tú te sientas así, tú haces así, tú estudias, tú por ejemplo, tú trabajas, ¿vale? Los padres son los que tienen que hacerlo. Y Pedro Sánchez, que pasa de todo. Pero bueno, él es el que tiene que poner las normas en su partido. Pero Maricarmen, una ministra o equivalente en Escocia, por un solo caso, está fuera. De influencia. Por un solo caso. Las responsabilidades en Europa son mayores que en España. Por el tema del sí es sí, del sí emperatriz. Bueno, pues lo mismo. Esto ha pasado en Escocia. Estamos hablando del Reino Unido. Pero Antonio, que el problema ya no está, perdóname, el problema que no está es todo el mundo. Con esto termino. El problema no está en 700 personas que escarcelen. El problema es que la ley es una porquería. Claro. Y siguen defendiéndola. El problema es que la ley había que haberla eliminado en el primer caso. Pero vete otra vez a la raíz. Y siguen echando la culpa. Porque el señor Pedro Sánchez lo está permitiendo. Y siguen echando la culpa a los jueces y juezas, claro, a la justicia. A todo el mundo. Mientras que las hipotecas suben, mientras que vale 8 euros comprar aceitunas, mientras que la leche sale disparada, mientras que cada vez hay más problemas, mientras que empresas multinacionales españolas dejan el país por falta de seguridad jurídica y son atacadas por los ministros del gobierno, como le ha pasado al de Mercadona, como le está ocurriendo ahora a Rafael del Pino en Ferrovial. Pero Paco, ¿qué le está pasando a Amancio Ortega? Lo mismo. Con la fundación de Amancio Ortega, que ha puesto un montón de millones para hacer esa fundación.
para los niños de cáncer que están en paliativos. Ahora volvemos. Con y la millonada que se está gastando. Retomamos el argumento, Mari Carmen. Enseguida volvemos, vamos a hacer un breve paréntesis y volvemos enseguida después de la publicidad. Hasta ahora.